Muy buenas noches. Hay una especie de alerta nacional por personas que han muerto o están intoxicadas por consumo de licores adulterados. En solo Bogotá han perdido la vida 16 personas en las últimas horas. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Alejandro Gómez. Él es secretario de Salud de Bogotá, médico, especialista además en auditoría de salud. A ver, doctor Alejandro, muchas gracias por aceptar esta invitación. A usted muchísimas gracias por su invitación. ¿Qué es lo que está pasando con el consumo de licores adulterados? A ver, Yamid, este es un riesgo que es permanente alrededor del consumo de licores, sobre todo en las personas que tienen abuso de licor. Sin embargo, se ha logrado que los licores que se consiguen tengan dentro de sí lo que se conoce como alcohol etílico. Ese es el alcohol que podemos consumir en los distintos licores. Desgraciadamente, desde hace unas 2 semanas para acá, hemos detectado en la ciudad de Bogotá personas y botellas de licor que no tienen alcohol etílico, sino alcohol metílico. Este es un alcohol diferente con fines industriales. La diferencia es muy leve entre el uno y el otro, pero es lo que hace una cosa que se pueda consumir a que se constituya un veneno. El alcohol metílico es veneno y genera, como usted bien lo decía, no solo casos graves de intoxicación, sino incluso la muerte. Pero mire, doctor Alejandro, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es que están fabricando algún licor especial que están consumiendo o es que están adulterando licores? Puede tratarse de 3 condiciones distintas, don Yamid. Lo primero es que una marca que tiene un registro sanitario y que producía un licor que se podía comercializar porque no generaba este tipo de intoxicaciones, se haya apartado de las prácticas de fabricación que tenía y esté produciendo un licor de mala calidad. Eso vendría desde el punto de fábrica. Lo segundo que puede pasar es que las botellas ya vacías de estos licores que se comercializaban sin mayores riesgos estén siendo utilizadas para reenvasar, ahí sí, licores que se han hecho en alambiques o en fábricas caseras que conllevan todo este riesgo de metanol. Pero lo tercero que puede pasar es que estén falsificando las botellas y las etiquetas. O sea, que estén simulando este tipo de presentación y en eso estamos, tratando de, con los organismos de vigilancia, con los organismos de investigación, de la mano de la Policía Metropolitana y de la Policía Nacional, tratando de ubicar dónde se está fabricando o envasando este tipo de licor para poder eliminar el riesgo que están sufriendo las personas. Pero entonces, doctor Gómez, no es que estén adulterando, sino que están elaborando licores especiales con base en aguardiente o cómo. Puede ser cualquiera de las 3 condiciones que le decía. Si lo están haciendo en una fábrica, digamos, legalmente constituida, pero están contaminándolo con metanol, esto es un proceso de adulteración. Y por supuesto, si están reenvasando en las botellas que originalmente tenían un licor que no representaba tanto riesgo, o están falsificando ese tipo de envase para comercializar ese tipo de sustancia, pues en todos los casos se constituye un riesgo enorme para la vida de las personas que consumen. Pero es que lo venden como un licor especial o como aguardiente. A ver, cuando usted va a sitios en donde venden este tipo de licor, son licores de muy bajo precio. Son licores que se consumen normalmente por personas que tienen un uso abusivo del alcohol, personas que tienen condiciones de alcoholismo. ¿Pero lo venden como aguardiente? Lo venden como aperitivo o como aguardiente, ¿sí? Esa es digamos, la expresión comercial. Pero de aperitivo es alcohol puro. No es alcohol puro. La verdad, cuando usted analiza el contenido de la botella, el nivel de alcohol es más o menos el 20%. O sea, si es un alcohol disuelto en algún otro solvente, normalmente agua con colorantes, etcétera. ¿Tiene más alcohol una botella de aguardiente? Tiene más alcohol una botella de aguardiente. El problema no es el contenido del alcohol, sino el tipo de alcohol que es. Claro, una botella de aguardiente debidamente fabricada y comercializada tiene alrededor de 28-30% de alcohol. Estas tienen solamente el 20%, pero esa dosis del 20% puede causarle la muerte a una persona por tratarse del alcohol que le decía, un alcohol de tipo industrial que nunca debe consumir. Imagínense, ya van 16 personas muertas. Bueno, es una situación terrible y para los servicios sanitarios muy duro, porque cuando llega una persona de estas a los servicios de urgencias con los primeros síntomas de intoxicación, por supuesto, el personal médico asistencial procede a hacer lavados estomacales y todo eso para sacar el licor que todavía está en el tubo digestivo, que no se ha absorbido, pero se puede hacer muy poco. Las personas rápidamente entran en una falla hepática, en una falla respiratoria y mueren a las pocas horas. ¿Y qué está haciendo la alcaldía para combatir eso?
Bueno, lo primero es esto que estamos haciendo usted y yo. Es difundiendo esta alerta, esta información para que la gente lo sepa. No consuma licores que no tienen origen claro. De acuerdo. Fíjese dónde está comprando usted el licor. Fíjese además y desconfíe de los precios muy baratos. Las personas saben cuánto valen normalmente este tipo de licor. Si en algún momento se lo están ofreciendo con un descuento del 20, 25, 30%, eso tiene gato encerrado. Probablemente ese no es el licor que se estaba mencionando. Pero además, claro, todas las entidades de control de la alcaldía, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad, la misma Secretaría de Salud, que es la Policía Sanitaria, están yendo a hacer operativos a todos los centros comerciales, a las salsamentarias, a las tiendas de barrio, a los diferentes sitios donde nos ha denunciado la ciudadanía que se vende. ¿Y han logrado hacer algo? Hemos hecho muy buenos decomisos. Por ejemplo. Hemos logrado llegar a diferentes sitios, hemos podido recoger botellas de licor que no brindan las garantías, que no tienen el etiquetado, que no están debidamente selladas, que no tienen, insisto, aquellos elementos que le permiten a la ciudadanía. ¿Y hay detenidos o...? Hasta la fecha no. En este momento, por supuesto, eso no hace tanto parte de la competencia de la Secretaría Distrital de Salud, pero por supuesto las autoridades de policía están haciendo las investigaciones de rigor y se procede también no solo con el decomiso, sino que probablemente podemos sellar cada uno de estos establecimientos y así lo hemos hecho. ¿Y eso lo expenden en tiendas normales o en licoreras? ¿O lo expenden en tiendas normales, en tiendas de barrio, pero con frecuencia lo expenden en casas. Casas que no tienen ningún tipo de señalización. Alambiques, pues. Y la ciudadanía no lo denuncia. Nos hacen una llamada al 123 y nos dicen, vea, yo sospecho que en tal casa está pasando algo extraño porque allí va llegando gente y va saliendo con botellas de licor como si esto fuera un estanquillo. Además, existe la costumbre de comercializarlo entre las mismas personas consumidoras. Pueden haber en algunos sitios, en algunos parques de la ciudad en donde están estas personas que tienen consumo abusivo, que una de ellas en una mochila cargue 4 o 5 botellas de estas y se las venda a sus compañeros o compañeras por unos precios supremamente baratos, que por supuesto induce que las personas compren este tipo de licor con este nivel de riesgo. ¿Qué es Rey de Reyes? 3 marcas hemos encontrado, Yamid, asociadas al metanol y a las intoxicaciones en la ciudad de Bogotá durante las últimas 3 semanas. Una es Rey de Reyes, que se vende como un aguardiente o aperitivo. La otra es Cabañita, que se vende como un aguardiente, que exhiben la etiqueta que es un aguardiente. Cabañita. Sí, Cabañita. En singular. Y hay una tercera que encontramos que tiene el nombre de Old John, como Viejo Juan en inglés, y que simula o parece simular un whisky, porque es de color ámbar. Esta lo único que dice es que es licor Old John. Las personas consumen esto y por supuesto, como le digo, estamos teniendo estos resultados tan indeseables. Y eso es muy barato, pues. Por supuesto que sí. ¿Y en qué lugar de Bogotá hay una zona especial en Bogotá en donde se está expendiendo este tipo de licores? Estamos haciendo operativos en todas las localidades. Encontramos presencia no solo de personas que vivían o consumían, sino también de sitios donde se vende en la localidad de Santa Fe, en la localidad de Mártires. Hemos encontrado en Rafael Uribe, hemos encontrado en Teusaquillo, en Teusaquillo no, debo corregirme. Hemos encontrado en Usme, en Tunjuelito, hemos encontrado en Kennedy. O sea, tenemos que hacer operativos a lo largo y ancho de toda Bogotá, porque esto puede estar en cualquier parte. ¿Y cuánto vale una botella de esta cosa? Se comercializan entre los 5 y los 10.000 pesos la medida de media botella o caneca, que se conoce en otras partes. Y mire, en el hospital hay personas atendidas por intoxicaciones. En este momento tenemos 8 personas hospitalizadas en graves condiciones. Algunas de ellas, esperamos todas salven su vida, pero algunas de ellas de pronto sobrevivan con ceguera permanente porque el alcohol también ataca el nervio óptico. Qué barbaridad es. Así es. Ahora, doctor Alejandro, ¿usted sabe si esto es un fenómeno exclusivo de Bogotá? No, señor. Es un fenómeno y es una alerta que se ha planteado a nivel nacional. La comercialización de este tipo de licores no es local. No sabemos incluso si se produce en Bogotá o nos llega de otra parte. Por eso estamos trabajando de la mano de otras entidades territoriales y siempre de la mano del INVIMA, que es la autoridad sanitaria que da desde el nivel nacional las licencias de producción a este tipo de sustancia y que nos acompaña siempre en estos operativos. Ahora, doctor Alejandro, estos temas. Esta gripa que está afectando a influenza a medio Bogotá. Así es.
Segundo, ¿qué pasó con el Hospital San Juan de Dios? Tercero, ¿qué hay del COVID? ¿Cómo va eso? Cuarto, ¿qué hay de los pañuelos para proteger? Quinto, lo que usted más quiera poner. A ver, doctor Alejandro, secretario de Salud de Bogotá. Media Bogotá está con influenza, estamos con influenza. Y supongo yo que es un virus nacional, pues, porque todo el mundo está afectado. ¿Qué hacer? Yamid, estamos en el segundo pico de infección respiratoria aguda. La infección respiratoria aguda es un cúmulo de enfermedades que todas se manifiestan como un resfrío. Sí. No están producidas solamente por la influenza. La influenza es uno de los virus que produce este tipo de infecciones, pero tenemos otras como el sincitial respiratorio que afecta más a niños y niñas. Tenemos otras como el rinovirus. En fin, existen una gran gama de virus respiratorios que generan este tipo de cosas. En este momento lo estamos sufriendo porque estamos en una temporada de lluvias y en una temporada de bajas temperaturas. Sol, lluvia. De acuerdo. Entonces, tuvimos un primer pico muy duro por demás, por allá en el primer semestre, estoy hablando del mes de mayo aproximadamente, que fue toda una emergencia, sobre todo en hospitales pediátricos en Bogotá. Vacunamos todos, Pero vale, ahora tenemos un segundo pico. Y además me coincide, y pego otra de sus preguntas, con un incremento leve, pero un incremento de los casos de COVID-19 en la ciudad. Veníamos absolutamente planos, abajo en COVID, y en este momento ya tenemos un pequeño repunte en el número de casos que puede corresponder a la pérdida de inmunidad después de 6 meses de la última vacuna. Nuestra recomendación, Yamid, vacúnense. Vacúnense con dos biológicos. Perdón que lo interrumpa. Sí. ¿Y si uno está vacunado como yo y le da? Ahí sí no tengo nada más que ofrecerle que las segundas medidas que son de bioseguridad. Si tiene usted un cuadro respiratorio y debe salir de su casa, por favor utilice el tapabocas, lávese las manos y ambientes amplios y ventilados como es este estudio en el que estamos en este momento. Es lo único que podemos hacer. Las infecciones respiratorias no se pueden, digamos, suprimir completamente, pero se previenen los cuadros graves con las vacunas. ¿Y la gente en Bogotá se está vacunando contra la influenza? Se están vacunando, no con el volumen y a la velocidad que nosotros quisiéramos. Vea, hicimos una oferta enorme, sí. 200 puntos de vacunación más, en donde están vigentes en este momento, 200. En el día de hoy, 200 puntos y este fin de semana también. ¿Y la gente asiste? Y la gente asiste, pero insisto, necesitamos que vayan mucho más. Una reflexión de tipo epidemiológico. Si se vacunan en este momento, 9, 10, 11 de diciembre, y la vacuna demora entre 8 y 10 días para producir defensas, que eso es lo que normalmente demora, sí. Pues vamos a estar con las defensas para los días de Navidad en que nos reunimos con la familia. Es lo que habría que hacer y se pueden poner los dos biológicos juntos, influenza y COVID-19. ¿Usted tiene, doctor Alejandro, cifras sobre cuántos bogotanos se han vacunado? No. Por supuesto que sí. Revisábamos las cifras hace unas horas y decimos, en primera y segundas dosis, lo que somos los adultos, estamos completamente vacunados en Bogotá. ¿Influenza? Estoy hablando de COVID-19. Ah, COVID. Perdón, de COVID-19. Y todavía en COVID-19, con respecto a la primera dosis, hemos aplicado más de 2.400.000, pero con respecto al segundo refuerzo, que es el que hoy estamos promoviendo, hemos aplicado 500.000. Si eso lo comparamos con los 5.700.000 que estamos vacunados con primera y segunda dosis, pues nos falta muchísimo. Y esa es la invitación que hacemos. Alrededor de la influenza, los números son Perdón un momentito sobre el COVID. Se requieren 4 dosis, ¿no? Hoy por hoy se requieren 4 dosis. ¿Con una dosis cuántos hay? Con una dosis tenemos 5.700.000 personas. ¿Ya vacunados? Ya vacunados. La primera dosis no sirve si no se aplica la segunda. La primera dosis da una protección muy bajita, se necesita la segunda dosis para que suba la protección al 80. ¿Cuántos estamos vacunados segunda dosis? 6 millones de personas, más que con la primera. Fenómeno interesante, en Bogotá se vacuna gente que no vive en Bogotá, que vive en los municipios vecinos. Por eso tenemos más segundas dosis que primeras, pero tenemos cobertura perfecta. Qué tan curioso. Sí, señor, así es. ¿Y tercera dosis? Tercera dosis o primer refuerzo, llevamos 2,5 millones de personas vacunadas. Está bien. O sea, vamos como en la mitad. Y la cuarta dosis o segundo refuerzo, escasamente llevamos 500.000 personas. O sea, nos falta muchísimas personas. Está mal. ¿Y por qué la invitación? En el mundo se ha demostrado, Yamid,
que la vacuna contra el COVID, que previene cuadros graves, disminuye las defensas que genera a partir del cuarto o quinto mes de aplicada. Por eso estamos insistiendo en ese segundo refuerzo o en ese primer refuerzo para personas que solamente tienen las dosis originales. Puestos de vacunación contra COVID siguen vigentes Sí, y señor. actuando en Bogotá. 200 puntos de vacunación, todos los días los pueden revisar en nuestras redes sociales. Incluso tenemos un código QR para que ubique el que queda más cerca de casa. ¿Y eso está bajando o creciendo, la vacunación? Están disminuyendo la demanda de vacuna. Desgraciadamente la gente se ha agotado un poco con la vacunación, ha perdido la sensación de riesgo tal vez que teníamos en un par de años atrás, pero la invitación que tenemos que hacer permanentemente es a que se continúe el proceso de vacunación. Eso es con respecto al COVID. Y con respecto a la influenza y demás virus gripales. Entonces tenemos diferentes poblaciones, niños y niñas, les tenemos que hacer todo el esquema de vacunación. Los adultos que tenemos alguna condición de comorbilidad o que tenemos la edad adecuada, debemos vacunarnos contra la influenza. Se ha vacunado poca gente. Poca gente, la vacuna está disponible. La vacuna contra la influenza ya me hay que ponérsela cada año, porque cada año hay una cepa distinta. Cambia. ¿Y en dónde se vacuna? En los mismos 200 puntos. ¿Los mismos? Los mismos ofrecen la vacuna contra el COVID y la vacuna contra la influenza. ¿Y por qué la gente no va, hombre? Yo quisiera que usted me contestara eso, Yamid. Hay que rogarles, cuiden la salud, cuiden a sus niños, vacúnense. ¿Y dónde hay vacunas para proteger a los niños? Bueno, en los mismos sitios, todas las IPS, o sea, todas las clínicas, hospitales, centros de salud, y en estos puntos de vacunación, en donde hay COVID e influenza, también están los otros biológicos para completar el esquema ampliado de inmunizaciones con que cuenta Colombia, que es uno de los mejores de Latinoamérica. Bueno, Hospital San Juan de Dios, ¿qué va a pasar? En la actualidad, Yamid, el complejo San Juan de Dios es sujeto de una intervención muy importante por parte de la alcaldía, por parte también del Gobierno Nacional, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, y estamos pendientes de la definición del Ministerio de Cultura precisamente para el tema del Hospital Central. A ver qué va a pasar, si esa torre se puede o no demoler, es una decisión del Ministerio de Cultura. En el mientras tanto... Es patrimonio, ¿no? Todo el complejo es patrimonio. Sí. Lo que pasa es que los distintos edificios tienen un nivel de conservación diferente, según lo que explican los especialistas en patrimonio. Pero hoy, ¿qué pasa dentro del hospital? A ver, en el complejo hay unos edificios que están ocupados. ¿Ocupados por quién? Ocupados por oficinas o por bodegas. Por ejemplo, tenemos unos archivos que pertenecen a la ERU. Pero no enfermos. No hay en ninguna parte. Bueno, debo hacer una claridad. El complejo San Juan de Dios es toda esa manzana enorme, todo ese perímetro, pero incluye el Hospital Materno-Infantil, que queda al frente. El Hospital Materno-Infantil sí que está atendiendo pacientes y está siendo también objeto de una intervención por parte de la alcaldía distrital. Pero que es universitario, ¿no? Ese es un hospital, es el Hospital Materno-Infantil de toda la vida, que tiene un programa de madre canguro extraordinario, donde han tenido tantos y tantos hijos las mujeres de Bogotá y que pertenece a la subred Centro Oriente. Ahora, la pólvora. Ya este año, sin que todavía llegue Navidad, ya batimos el récord del año pasado sobre niños quemados. ¿Qué hacer? El tema de la pólvora es un tema cultural muy complejo. Nosotros habíamos logrado un récord muy bonito y era llegar al 7 de diciembre sin un solo quemado en la ciudad de Bogotá. Desgraciadamente no lo hicimos bien el 7, no lo hicimos bien el 8. A hoy, en horas del final de la tarde de este viernes en que estamos hablando, su merced y yo, ya tenemos 33 personas lesionadas por pólvora, la mayoría de ellas con procesos que se han atendido de manera ambulatoria. No, estamos en una proporción más o menos de 2 adultos por cada niño. Y una cosa particular, cuando en las otras temporadas navideñas el causante de las quemaduras había sido mayoritariamente el volador, este instrumento pues que se tira hacia arriba, en este año han sido más los totes y han generado más lesiones en manos, en los pulpejos de los dedos y también en cara. Estas son lesiones que dejan un dolor para toda la vida, que dejan una cicatriz para toda la vida y que perfectamente pueden ser prevenibles. Y bueno, doctor Alejandro, usted fue director de una EPS hace varios años. Hace más de 20 años. Sí, señor, pero fue director. Así es. ¿Qué tan buenas, qué tan indispensables, qué tan necesarias son las EPS? A ver, Yamid, yo creo que negar el malestar que tiene buena parte de la población con el sistema de seguridad social en salud no sería lógico.
Hay evidentemente una expresión ciudadana que además se vio, digamos, refrendada por los resultados electorales en los que el candidato y ahora presidente Petro hablaba de una reforma al sistema. Yo creo que el sistema de seguridad social en salud en Colombia debe tener una reforma. Ahora, ¿qué tipo de reforma deba tener? Eso es lo que tendremos que discutir. Estamos muy a la expectativa, desde el gobierno distrital, a la propuesta que va a salir del Ministerio de Salud y a que debería ser pues aquel texto sobre el que pudiéramos opinar y enriquecer con otras ideas. Creo que sí hay que mejorar el modelo que tenemos actualmente, pero exactamente cuáles son las reformas que se le tienen que hacer, no tengo exactamente la claridad. Debo anotar que nosotros apoyamos un nuevo modelo y tan es así que el modelo territorial, el de llevar equipos médico-asistenciales a los hogares de las personas, que fue el que mencionó el señor presidente en Aracataca como el nuevo modelo a implementar, que además ya se había hecho en Bogotá en otras administraciones, lo estamos haciendo. Hoy Bogotá tiene 300 equipos médicos, médico-asistenciales que llegan a los hogares donde la gente vive y tratamos de solucionar las enfermedades crónicas, sobre todo. Yamid, le pongo por caso, hay una persona que es hipertensa o que es diabética o que es cardiópata y recibe el mismo medicamento cada mes. Esa persona no tendría que estar yendo cada mes a un centro de salud o a un hospital a que le manden lo mismo. Nosotros vamos hasta los hogares y hacemos la evaluación médica y el control de ese paciente allá. Incluso podemos hacerle exámenes de laboratorio, lo que se puede hacer en un hogar sin hacer locuras, y le estamos llevando medicamentos a domicilio. De suerte que estamos acercando la salud a la gente y esa es parte de la reforma que necesita el sistema. No deberíamos seguir esperando que la gente vaya a los servicios de salud. Los servicios de salud deben venir a la gente y ese es nuestro modelo territorial. Algo así está proponiendo el gobierno nacional. Bueno, estamos prontos a contribuir con ideas y con experiencias para que el sistema sea mejor. Ahora, doctor Gómez, aprovechando su presencia, ¿de qué se enferman mayoritariamente los bogotanos? O los colombianos en general. Sí, pero hay que hacer la diferencia porque la salud urbana es diferente a la salud rural, Yamid. En el caso de Bogotá y de las otras grandes ciudades de Colombia, la enfermedad o el grupo de enfermedad que más afecta y que más personas mata son las enfermedades crónicas no transmisibles. Estoy hablando de la hipertensión arterial, de la diabetes, estoy hablando de las cardiopatías, estoy hablando de las enfermedades renales, estoy hablando de todos los procesos pulmonares crónicos, los enfisemas, la bronquitis crónica, etc. De modo que esa es la de mayor carga de enfermedad. Pero hay otra que ha venido surgiendo como importantísima y son todos los fenómenos de salud mental. Los traíamos ya pendientes desde antes de la pandemia y la pandemia no hizo más que agravarlos. Sí. Las decisiones que tuvimos que tomar, que yo incluso tuve que tomar y aconsejar a la alcaldesa que tomáramos, de confinamientos, trajo consigo un dolor social supremamente grande del que éramos conscientes, pero había que hacerlo para salvar vidas. Y hoy por hoy nos estamos tratando de poner al día. La demanda en materia de salud mental está enorme. La depresión, la ansiedad, la ideación suicida, la conducta paranoide, todo este tipo de cosas. Y otro elemento, los fenómenos de violencia que usted y yo hablábamos antes de esta entrevista fuera de micrófono, violencia intrafamiliar, violencia en la vía pública. La violencia en la vía pública y los accidentes viales son de buena manera producto de mal manejo del estrés y de tolerancia a la frustración. En salud mental tenemos mucho por hacer en Bogotá y en toda Colombia. ¿Y qué hacer para cambiar esa actitud beligerante y agresiva de la gente en general? Creo que son fenómenos complejos, que tener una solución única no se hace fácil. Desde el sector salud tenemos que trabajar, pero tenemos que trabajar desde el sector social. Tenemos que tener otra forma de relacionamientos. El transporte debe ser una experiencia menos estresante de lo que es actualmente. Y por supuesto las condiciones laborales y las condiciones de supervivencia de la gente son otras condicionantes del estrés y de la angustia que las personas viven. Tiene que ser un cambio más general, más social, pero por supuesto el sector salud tiene que aportar lo que le corresponde. Y regresamos con el tapabocas. Yo lo estoy utilizando en la actualidad, sobre todo cuando vamos en espacios reducidos, cuando vamos en un vehículo, cuando vamos en el transporte público,
y si tenemos algún cuadro respiratorio. Actualmente, las condiciones epidemiológicas no nos lo hacen mandatorio. En ese caso, como en otros, estamos pendientes de las decisiones del Ministerio de Salud para ver qué hacemos. Pero es recomendable usar. Yo sí lo recomiendo, sinceramente. Es que la pandemia nos enseñó cosas, Yamid. Es que en el resto del mundo la gente no utiliza el tapabocas porque hubiera COVID. Lo utilizaba cuando tenía un síndrome gripal, lo utilizaba cuando había mayores niveles de contaminación o lo utilizaba cuando sabía que había gripe en el ambiente, como usted la menciona. Uno se pone el tapabocas para cuidarse a sí mismo y para cuidar a los demás. Transmitir. Así es. Doctor Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá, muchas gracias. Don Yamid, siempre un placer, muy generoso usted. Ha sido usted muy amable. Gracias, señor. Y ustedes por la sintonía, muchas gracias. Y los invitamos a continuar aquí. Noticias Centro 1. Se ve.